Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar desde la sala de redacción del programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Ya tenemos hoy un nuevo tema para tratar y es las festividades cristianas a la luz de la Biblia. Y tenemos el privilegio de tener como invitada al programa de Preguntas y Respuestas a la hermana Raquel Orce. Bienvenida. Gracias. Y vamos a comenzar el programa de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Y especialmente te invitamos para que tú estés con nosotros, que puedas también darnos tu bendición, especialmente a la hermana Raquel, que va a contestar las preguntas, va a hacer la presentación de tu palabra, y a cada uno de los que estamos también o están escuchando este mensaje, tú puedas bendecirles y que podamos ser edificados y podamos compartir también esta palabra a otras personas que no conocen de este mensaje. En tus manos queremos colocarnos, regálanos tu bendición, el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a todos les extendemos una bienvenida, tanto los que están conectados en Zoom como también en Facebook. Sean bienvenidos, que ustedes también están invitados a participar enviando sus preguntas. No olviden enviarlas al correo que aparece allí, info@sda1844.org, o también pueden hacer las preguntas en el chat, así de que allí estaremos pendientes para conocer sus preguntas y poder dar las respuestas a las preguntas como lo hemos hecho hasta acá. Cuando llega el mes de diciembre, una de las cosas es que sabemos de que ya el año se está acabando, se está terminando el año. Sí. Pero también hay otro asunto y es las fiestas que se celebran en este mes de diciembre. Hay muchas fiestas que hay en este mes y hay alegría, se encuentran las familias, se reúnen. Hay regalos también. Me hace acordar cuando yo estaba pequeño que tenía el 24 en la noche, nos decía mi papá, tenían que acostarse temprano esta noche porque el niño Jesús va a venir a visitarlos y les va a traer el regalo. Y estábamos nosotros emocionados porque llegaba esa noche y sabíamos que íbamos a recibir el carrito, otros juguetes o ropa. Entonces éramos emocionados y así era, nos acostábamos temprano. Cuando nos despertábamos como niños, pues nos quedábamos dormidos. Y cuando nos despertábamos, tocábamos, ¿dónde está el regalo? Ahí en la oscuridad. Cuando de pronto encontramos un regalo y felices a destaparlo inmediatamente, porque era traído del niño Jesús, que es la costumbre con que nos levantaron. Así es de que ese día de la Navidad es un día celebrado en muchos lugares, muchos países, pero vamos a ver cuál es la realidad de ese día, de esa fiesta. Y yo tengo unas preguntas, hermana Raquel, que nos ha llegado y quiero hacerla en este momento. La primera pregunta es, ¿nació Jesús el día 25 de diciembre? Es una pregunta que podemos contestar. Sí, bueno, es importante entender que a veces se dificulta cuando algo se vuelve tan genérico y tan importante. Las personas lo asumen como cierto, es decir, no se plantean si realmente es así o no. En la presentación que en breves minutos podremos ver, analizaremos también la historia del calendario y el origen de este 25 de diciembre desde una perspectiva de civilizaciones anteriores que nos han permitido llegar a la conclusión y a la práctica hoy de la mayoría de la población mundial que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero paremos que bíblicamente es completamente erróneo. Así es, pero hay una segunda pregunta. Gracias, hermana Raquel. Y hay una segunda pregunta
que dice, entonces, ¿cuál es el origen pagano de la Navidad y sus costumbres que encierran toda esta fiesta de la Navidad? Hay muchas personas que dicen, bueno, como eso empezó hace miles de años, ¿qué tiene que ver con nosotros? No nos sentimos dependientes de la tradición, la superstición o el paganismo que relaciona estas fiestas. Sin embargo, debemos como cristianos entender el por qué hacemos cosas o no debemos hacerlas. El caso de la Navidad es muy significativo porque inclusive personas que no son cristianas o ni siquiera declaran ningún tipo de fe, conforman este tipo de festividades por el contexto, bueno, alegre, familiar, afectuoso que se da. Sin embargo, nosotros no podemos hacer cosas simplemente porque el resto de la humanidad la hace, sino que tenemos que vivir a la luz de la verdad. Y probaremos, con la ayuda de Dios en esta presentación, que la Navidad tiene un origen totalmente ajeno a Dios y que en ningún momento las Sagradas Escrituras sancionan este tipo de festividades. Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta más antes de usted comenzar la diapositiva que tiene para darnos las respuestas también a estas preguntas. Es también qué hay de malo en eso y cómo afecta la parte espiritual también. Y cómo podemos nosotros quizás a través de la Biblia mirar que es un asunto pagano como tal. Entonces me gustaría saber acerca de Claro que sí, es muy importante ver que todas esas luces, la ornamentación, todo tipo de adornos que se usan, crea todo un ambiente que obviamente a nivel visual pues es muy atractivo, es decir, no podemos decir somos indiferentes ante esto. Sin embargo, nosotros tenemos que vivir una vida que tiene sentido, que se encuentra fundamentada en la palabra de Dios, como individuos y como pueblo. Y por eso en esta presentación intentaremos también explicarles el origen del árbol, el origen de los adornos, el origen de las aureolas y de todo este tipo de objetos relacionados con la Navidad en general. Podemos entonces mirar, porque había una pregunta, usted ya la mencionó, acerca del árbol de Navidad, porque es un asunto que en los países, en el parque principal a veces se coloca un árbol inmenso y también las casas lo llenan también de un árbol y los adornos. Pero eso tiene también seguramente significados y sería interesante entonces conocer acerca de esto. Sí, este es el propósito de esta presentación. Es una primera parte que intenta ser concisa, aunque piensen que la explicación puede ser mucho más extensa y exhaustiva. No queremos cansarlo, pero sí queremos que generalmente tengan una idea general del posicionamiento histórico, así como de la realidad presente a la luz de las Escrituras. Bien, vamos a proceder a la presentación como tal y vamos a contestar preguntas que ya se han mencionado aquí en claro detalle. Por ejemplo, nació el Señor Jesús realmente un 25 de diciembre. Se celebraba en el Nuevo Testamento las Navidades, se celebraba el nacimiento de Cristo. ¿Existe alguna posibilidad de que así fuera? ¿O hay otro tipo de contexto relacionado con la Navidad, los árboles y la decoración? Bien, analicemos en la próxima diapositiva el concepto Navidad. Primero entendamos de dónde proviene la palabra, y de hecho proviene del latín nativitatem, que significa nacimiento. Y esto es muy importante porque el nacimiento o el origen era una festividad que se celebraba inclusive antes de que el cristianismo se estableciera como tal, y en el mundo pagano, especialmente en las tribus bárbaras del centro de Europa, como también las civilizaciones paganas mesopotámicas, egipcias, griegas, romanas, celebraban una festividad por el cambio de solsticio,
o era también el nacimiento del sol o el dios sol, que era el centro de su estructura y de su panteón religioso, y se daba precisamente el 25 de diciembre. Así que esa relación con nacimiento está directamente relacionada con la celebración del día del sol y del dios sol. Pasemos a la próxima, ya que tenemos claro la definición. La pregunta es, bueno, ¿realmente Jesús nació el 25 de diciembre? Bueno, la Biblia no nos dice ni el día ni el mes. Sin embargo, tenemos una profecía muy importante, la de las 2300 tardes y mañanas, que nos habla de los años. Ahora, para las estaciones y para los meses o los días, nosotros tenemos varias referencias en la Biblia que, aunque no establecen el cronograma, sí nos facilitan, por los datos ofrecidos, poder ubicar el nacimiento del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando leemos en Lucas 2:8, dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto es muy importante considerar esta descripción, porque en Palestina, en el mes de diciembre, nieva y hace pues mucho frío. ¿Qué ocurre? Que en el mes de diciembre los pastores no están afuera. Tampoco están las ovejas desparramadas en los valles, en los campos o en las montañas. Lo máximo que alcanzan a tenerlas en el exterior bajo cuidado directo de los pastores es hasta aproximadamente la primera quincena de octubre, con el fin de protegerlas para el frío, y los meses que regresarán son devueltas al redil lo más cercano posible a las áreas habitables. Tenemos referencias directas en Cantar de los Cantares, en el 2.11, en Esdras 2.9 y 13, donde se nos habla claramente que era un tiempo de lluvias y un tiempo de nieve, y bajo ninguna circunstancia hasta hoy hay pastores o ovejas o cualquier tipo de animal libre estacionado para pastar en el mes de diciembre. Así que obviamente, bajo ninguna circunstancias, por las referencias bíblicas que tenemos y la ubicación geográfica de Palestina y de Belén en concreto, podía ser en diciembre. Pasemos todavía a la próxima. Entonces, ¿cuándo podría haber sido? Bueno, si consideramos que en Palestina tienen las 4 estaciones, esta corresponde a la región del hemisferio norte, tenemos varios elementos. Tenemos referencias, por ejemplo, a la Pascua, que era el inicio de la primavera, y era de hecho el comienzo de las primeras lluvias. Por otra parte, tenemos el periodo correspondiente a octubre, noviembre, donde había una recogida directa de todo posible rebaño en el exterior, donde ya estaban claramente en su redil. Por lo tanto, a la conclusión a la que podemos llegar, punto 1, no nació en diciembre. Por lo tanto, el periodo de tiempo, de acuerdo a las estaciones, sería o primavera, verano o principio de otoño. Es el periodo que nosotros podemos cubrir de acuerdo a la información bíblica y a los aspectos climáticos del área. No podemos afirmar qué mes ni qué día. Proféticamente, como les decía, sí lo sabemos por la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la primera sección de las 70 semanas, pero lo que sí con certeza podemos afirmar es que no fue diciembre, sino que debe ser un periodo que cubre desde la primavera hasta el inicio de otoño. Ahora, ¿cómo llega hasta nosotros este tipo de práctica, este tipo de festividad? Y la Enciclopedia Americana da una definición muy interesante de la Navidad, puesto que fue celebrada por el Imperio Romano y adoptada obviamente por la Iglesia cristiana después de los 2 primeros siglos iniciales, porque se celebraban
o se daba una rememoración especial al nacimiento de personas de renombre, personas que fueron significativas. Y de hecho vemos que era parte también de la percepción cognitiva del judaísmo, ya que si pensamos por un momento en la celebración de la Santa Cena, el Señor Jesús lo estableció claramente y lo dijo: esto es en memoria de mí. Es decir, lo que nosotros debemos celebrar y celebramos con la ayuda del Señor es su pasión y muerte. Y está relacionado con la Santa Cena que celebramos regularmente cada 3 meses en las iglesias locales. En no prueba bíblica existe acerca de la celebración o tomar en memoria el nacimiento de Cristo. Sin embargo, sí procede de la Enciclopedia Católica, que describe el objetivo de esta festividad, y transfiriendo la festividad de la adoración del nacimiento del dios Sol en el solsticio correspondiente, es cuando se hace también esa transferencia relacionada con el nacimiento de Cristo. Es decir, es una combinación, es un híbrido de un inicio pagano con un principio inicialmente cristiano. Pasemos a la próxima diapositiva, que es muy importante, sobre todo para conocer este proceso. Bien, el calendario que nosotros tenemos en la Biblia, tenemos 2 calendarios. Tenemos el calendario civil y tenemos el calendario religioso. El calendario religioso estaba relacionado con los procesos agrícolas y con la producción que se daba en el pueblo de Dios, y por eso tenemos la Pascua, los panes ácimos, la fiesta de las gavillas, la fiesta de las semanas, la de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos, 7 en total. Ahora, ese tipo de calendario también tenía un parangón con otras comunidades paganas. Por ejemplo, en el Imperio Romano se celebraba el 25 de diciembre como una fiesta, y era la fiesta de Brumalia, que seguía a la de Saturnalia, porque de hecho ya empezaba desde el 17 al 24 de diciembre. ¿Y por qué se establecieron estas fiestas en el Imperio Romano? Bien, ellos celebraban el día más corto del año, y precisamente en este sentido, tanto la Saturnalia como la Brumalia están estrechamente relacionados con la influencia que después se ejercerían en esa combinación híbrida con el cristianismo. Por lo tanto, el festival pagano fue traspuesto y justificado y idealizado, asumiendo no ahora el nacimiento del sol, sino el nacimiento de Cristo. Y ese proceso es interesante porque tampoco fue únicamente el Imperio Romano que tenía esta práctica, sino que a su vez lo heredó de otras culturas anteriores. Y de hecho vamos a descender, o retroceder mejor dicho, hasta el Imperio Babilónico. Y cuando nosotros leemos Génesis 10, donde tenemos la distribución de la población, encontramos a Nimrod, y fue el gran fundador del conjunto religioso de Babilonia como imperio. Él mismo fundó ciudades significativas, y en Génesis 10 tenemos distintos ejemplos. Se nos habla de Babilonia, de Nínive y también de territorios de Siria, y es en ese contexto donde podemos encontrar dentro de las civilizaciones occidentales, porque hay otras culturas que tienen también este mismo punto de partida, el panteón
de diversidad de dioses. Nosotros tenemos a Semiramis, que es la madre esposa de Nimrod. Ella proclama el crecimiento completo de un árbol de pino que brotó de un día para otro, según la mitología, desde un tronco seco. Y eso simbolizaba el surgimiento de una nueva vida. Y al mismo tiempo de la muerte de Nimrod como ser humano a su deidad como objeto de adoración. Así que en cada aniversario de su nacimiento, ella, Semiramis, que era su madre y además era su esposa, visitaba un pino específico, se colocaban regalos en su honor y de esa manera el 25 de diciembre fue considerada la fecha del renacimiento de Nimrod. Esto pasó al resto de civilizaciones desde Mesopotamia, cruzando el Mediterráneo a las distintas culturas que allí se desarrollaron, especialmente el Imperio Romano, y ahora sí, el árbol como tal, por su majestad, por su altura, por su soporte, por su robustez, simbolizaba nueva vida, nuevo inicio, un renacimiento, así como el 25 de diciembre es el día más corto del año, es porque precisamente se produce una nueva dinámica en la existencia de los dioses y por extensión también a la humanidad, lo cual debe ser celebrado. Si nos centramos geográficamente, aquí pueden visualizar el mapa donde fue prácticamente el área de desarrollo en las civilizaciones occidentales, donde Semiramis se convirtió en la reina de los cielos de Babilonia y Nimrod tuvo obviamente varios atributos, pero uno de ellos es que es divino y es hijo del cielo. Y a través de las generaciones este culto idolátrico fue traspuesto y tenemos, por ejemplo, muy comúnmente encontramos en la Biblia el nombre Baal, el dios de Baal, de los cananeos, con los cuales pues Israel lamentablemente absorbió ese tipo de adoración. Y el dios Baal era el dios del sol. Ellos practicaban ese mismo sistema mesopotámico del 25 de diciembre. Y ese concepto madre y niño, Semiramis y Nimrod reencarnado, se convirtieron ambos en objeto de adoración, que después, cuando nos encontramos en el inicio de la Edad Media, el establecimiento de la divinidad de la Madre de Jesús y todos los iconos y todas las pinturas donde hay una madre y un hijo, siendo ambos divinos, es una reproducción muy literal, en verdad, tanto de Semiramis como también de Nimrod. Y obviamente los nombres dados a los dioses variaban de acuerdo a los imperios o las civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto encontramos a Osiris, en Asia encontramos a Cibeles y a Deulos, en la pagana romana, Roma encontramos Fortuna y Júpiter, en Grecia, China, Japón y en el Tíbet encontramos ese mismo principio. Y después tenemos la Madonna del arte, que después sería también la Virgen, y esa foto de la Virgen y el Niño Jesús tiene esa trascendencia procedente de Semiramis y Nimrod. Habíamos hecho también referencia a Egipto, y esto es realmente muy importante, puesto que también en Egipto se creyó que el hijo de Iris, nombre egipcio de la reina del cielo, es decir, Iris sería Semiramis para los babilónicos, nació el 25 de diciembre y por eso el paganismo celebró este famoso hecho de nacimiento en la mayor parte del mundo, porque a partir del 25 de diciembre, siendo el día más corto, empieza a aumentar, que equivale al proceso simbólico del crecimiento del sol como Dios y como generador de energía. Y esto es muy
importante comprenderlo en cuanto al origen, la transferencia y la implementación en el cristianismo. Pero claro, nosotros no tenemos solo el concepto de Navidad, del nacimiento de Jesús, sino que está relacionado con toda una serie de elementos añadidos que forman parte directa de lo que se considera pues la Navidad. Si ustedes piensan en el paganismo antiguo, por ejemplo, el muérdago fue usado siempre en las festividades de solsticio de invierno porque fue considerado sagrado para el sol, porque además se suponía que tenía poderes curativos. Por ejemplo, la costumbre pagana de besarse debajo del muérdago fue uno de los primeros pasos para las orgías y las borracheras que se daban por la muerte del viejo sol y el nacimiento del nuevo sol en el solsticio de invierno. Y por esa razón el muérdago es un símbolo con esas pequeñas bolitas rojas de la pasión, el inicio de la existencia, y también promueve la idea de alegría, de festividad por el color rojo combinado con el verde de los árboles. Es interesante esa parte que se está mencionando. O sea, está hablando de las decoraciones que normalmente se colocan en la puerta de la casa, dentro de la casa, aún en los manteles, porque hay manteles que llevan esos mismos adornos. Sí. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos decir, estamos participando de esa situación, porque estamos de pronto, nos llama la atención ese mantel que es bonito, decorado, o ciertos adornos que venden y de pronto, bueno, vamos a llevarlo a la casa, ¿no? Porque hay una pregunta que también hace una persona y es la siguiente. Dice, dados que estos tienen que ver con la historia bíblica del nacimiento de Jesús, dice, sigue siendo incorrecto usarlo debido a su ocasión con la festividad de Navidad. Está hablando de las decoraciones y especialmente de la estrella, ¿no? Porque hay la estrella de Navidad. Entonces la pregunta es, ¿está malo usarlo? Si eso tiene un sentido bíblico, podemos decir, en cierto sentido, de cómo se originó trayendo a la memoria la estrella de Navidad. Sí. El problema es el siguiente, es decir, si nosotros usamos este tipo de decoración, nosotros somos copartícipes con la mayoría de este tipo de creencia. Entonces, estamos confirmando, sí, Jesús nació en diciembre, punto 1, lo cual no es cierto bíblicamente. Segundo, en cuanto a la estrella, el deseo de toda la gente nos explica que aunque lo que los magos veían era una estrella, nos dice que era un grupo de ángeles, ¿sí? Entonces, claro, lo que el ser humano ve a la distancia es como se describe, como una estrella que los guiaba, pero nosotros sabemos que no era una estrella, nosotros sabemos que era un grupo de ángeles, y la misión era llevarlos al lugar donde Jesús estaba, porque ellos venían en la búsqueda de Jesús como rey y como redentor de la humanidad. Ahora, si nosotros traemos esa estrella a nuestra casa, en primer lugar, es falso, porque esa estrella no es la que era. Punto 1. La que generalmente está dibujada es además como si fuera un cometa, y no absolutamente falso. Segundo, la fecha no corresponde. Y tercero, el propósito tampoco. Así que uno se tiene que plantear, bueno, voy a tener en mi casa algo que niega la verdad, que es contradictorio a lo que las Sagradas Escrituras dicen, y yo educo a mis hijos, por ejemplo, en venerar o respetar o ver algo así en una forma común cuando no corresponde a la verdad ni a la realidad. Entonces, esto es algo que nos debe preocupar. Es decir, el pueblo de Dios es honesto, es veraz, no se halla mentira en sus labios, los salvos del tiempo del fin. Entonces, ni nosotros decimos falsedades, ni colaboramos en la falsedad. Entonces, si nosotros somos un pueblo basados estrictamente en las Sagradas Escrituras,
ese tipo de práctica es absolutamente pagana. Sí, así es. Y hay un asunto más, y es que hoy en día las personas lo hacen y no teniendo en cuenta todo esto que usted mencionó, de su origen y todo el asunto, sino que es un asunto ya de costumbre hacerlo, o sea, Así normal y parece bueno porque, bueno, es el nacimiento del Señor Jesús, su creencia según eso es el nacimiento del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, a pesar de que la persona lo hace inconsciente de esto porque no sabe su origen, ¿está malo hacerlo así? Bueno, la intención no justifica el fin. A ver, uno puede tener buena intención, se ve bonito, es decir, uno va a los negocios, las tiendas y los ve decorados, con luces, con colores, y no podemos decir, es feo, no me gusta. Es bonito, es agradable, es atractivo. Así es. Pero es falso, no corresponde a la verdad. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es decir, nuestra vida debe ser absolutamente verdadera ante Dios. Uno, Dios jamás ordenó que se celebrara su nacimiento. Nunca jamás. Lo que Él estableció que tenía que hacerse en memoria era su pasión y muerte. ¿Por qué? Porque implicaba el plan de salvación. Lo presentaba Él como Salvador. Por eso cada vez que tomamos la Santa Cena es uno de los ritos más sagrados después del bautismo para un miembro. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos una vez más que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Entonces, Dios no pidió que honraran a un niño indefenso que no había ejecutado el plan de salvación. No porque no fuera importante, porque era el Señor Jesús. Y Él vino precisamente para que, como humano, pasara por todo el proceso de las etapas de crecimiento de un ser humano y fuera un ejemplo para nosotros. Jamás por los discípulos. En los 3 primeros siglos del cristianismo fue venerado en lo más mínimo, mientras que la Santa Cena, el Señor Jesús dijo, hacedlo siempre en memoria de mí. Entonces, lo que hay que conmemorar es la consumación del plan de salvación, no viceversa. El asunto es que Satanás ha aprovechado de esto para hacer su trabajo también de una manera muy sagaz, como lo vimos en un programa acerca del Halloween también. Aparentemente son cosas muy agradables, como usted dice, atractivas, y la gente está feliz, y las personas se reúnen, viajan de un lugar a otro, se encuentran, la familia, celebran juntos. Ahora tengo una pregunta, y es, las personas le dicen a uno, oye, feliz Navidad. ¿Qué hacer ahí? Sí. ¿Ah? Bueno, lo único que uno puede contestar es, le deseo un buen día. Ya. Sí, porque... Pero obviamente no vamos a desearle también una buena noche vieja o una buena noche buena, lo que sea, porque no hay bendición en eso, ni todo lo contrario. Así es. Así que las personas tienen eso tan arraigado en sus costumbres que seguramente es difícil de quitarlo. Bueno, el tiempo se nos ha ido, no sé si iba a hacer alguna conclusión más, porque está interesante el tema, no es solamente, esta es la primera parte, vamos a ver otros temas, porque hay muchas preguntas, tengo aquí otras preguntas más que vamos a ir contestando en los demás temas también, seguramente, pero no sé si quería hacer alguna conclusión. Sí, creo que es importante que hemos entendido con la ayuda de Dios qué es Navidad, cuál es el origen, que en ningún momento es una festividad, una celebración que las Sagradas Escrituras ni menciona y mucho menos promociona bajo ninguna circunstancia. Y pensemos que no es que estemos fuera de lugar como pueblo por el hecho que nosotros no lo celebramos, sino que es una ocasión para dar testimonio de la verdad. Porque si la gente observa nuestra casa, por ejemplo la fachada, y no ve ninguna referencia, pues obviamente le llama la atención. Si alguien nos saluda y nosotros no le decimos, sí, también que tengan muy buenas Navidades, tenemos la oportunidad para decirle, bueno, ¿sabe usted el origen de la Navidad? Claro. Es decir, no debemos sentirnos desubicados o fuera de lugar porque no vamos con la corriente general. Debemos usarlo como una oportunidad para testificar de la verdad, porque es justo
que las personas conozcan el origen, porque hay gente que lo hace sinceramente y cree que realmente Jesús nació, y eso es respetable, es decir, no vamos a burlarnos ni vamos a ser sarcásticos, porque es parte de la fe de millones de personas en el mundo. Pero entonces, con el máximo respeto, nosotros vamos a intentar clarificar y que comprendan que de dónde procede, cuál es el propósito. Sí. Y interesante eso que usted acaba de mencionar, porque de pronto, como la mayoría de personas lo están celebrando, como que uno es ahí la persona que como que no encaja en todo esto. Así es. Y para decir, oye, no participar, como que nos sentimos como no tan agradable en ese ambiente. Sí, es cierto. Pero es la oportunidad, como usted dice, es la oportunidad de mencionarle, porque hay personas, igual que el Halloween, no saben de que es una fiesta pagana. Y esta con mayor vera, porque esta se celebra también a nivel mundial, casi en todos los países hay celebración. Estaba leyendo un dato de que, por ejemplo, en uno de los países de Asia, que es las Filipinas, es uno de los países más católicos en Asia, y es una celebración que comienza desde el 1 de septiembre. O sea, hablaba de que es el lugar donde se celebra la Navidad con mucho más tiempo, porque en la mayoría de países la celebran desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero prácticamente, ¿no? Pero hay otros, como el caso me llamó la atención de Filipinas, en el cual desde el 1 de septiembre colocan los villancicos, los cantos de Navidad, y comienzan a hacer celebración desde allá, o sea, 4 meses antes. Wow. Es terrible. Entonces, bueno, ahí está para que ustedes puedan participar también, hacer sus preguntas acerca de esta festividad de Navidad, y podemos entonces contestarles en el próximo programa. Hermana Raquel, no sé si tenías algo más para mencionar. Sí, yo creo que es un tema que a todos nos interesa, cuya información pretendemos con la asistencia de Dios ofrecerles, así que por favor acompáñenos también a la segunda parte y hagan las preguntas que en el intertanto consideren oportunas. Amén. Así de que esperamos sus preguntas y poder seguir participando con este programa. Vamos a terminar con una oración y vamos a dar gracias a Dios también por la oportunidad que nos ha regalado de estar juntos en el programa de preguntas y respuestas. Hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, venimos ante ti, te damos gracias desde lo profundo de nuestro corazón por tu amor y por tu verdad, porque tú iluminas el sendero de nuestra vida religiosa y nos muestras aquello que es puro y santo de lo que es espurio y pagano. Ayúdanos a tener la fuerza y la capacidad por medio de tu Santo Espíritu de vivir a la luz de tu verdad, de seguir tus huellas cuando estuvieses en esta tierra, que sean nuestro modelo y que no sean otros ni nada que pueda sustituir esta fe genuina, sincera, que obedece por amor a todas las verdades reveladas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias hermana Raquel por participar con nosotros en el programa de preguntas y respuestas. A cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que es todos los martes a las 8 de la tarde. Hora de Sidertal. Ustedes pueden también organizar en su país de acuerdo a su horario, y pueden también compartir con otras personas, ya que vamos a tener otros temas más acerca de esta fiesta de la Navidad, o más específicamente las festividades cristianas a la luz de la Biblia. Muchas gracias, el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.